Damos gracias a Dios una vez más porque Él es fiel y ha puesto este día de bendición como este día para alegrarnos en su presencia y regocijarnos en Él. Vamos a alabar a nuestro Dios y vamos a exaltarlo a una voz, dándole honra y gloria porque Él es digno de ser alabado. Aleluya. Yo le invito que ahí donde usted está, en ese lugar, en su casa, en su hogar, levante sus manos al cielo. Ahora que hay tiempo de adorarle, ahora hay tiempo que hay para exaltar su nombre. Un día lo haremos en su lugar santísimo, en su presencia, adorándole a Él en la hermosura de su santidad. Aleluya. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Adórale, aleluya. Hoy te adoramos y hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Y hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. Te adoraremos, Señor, en tu lugar santísimo. Te creemos, Señor. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Aleluya. Que ese sea nuestro anhelo en nuestro corazón, que ese sea el propósito de todos los días, adorar y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesús. Un día amaneceremos en su presencia
y adorándole y contemplándole por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Te exaltamos, Dios, te creemos nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Con su gloria y su favor, algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, siempre brillará, por siempre brillará tu amor, fuerte, inagotable, sol que brilla y amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, con tu perdón, tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, con tu amor. Nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, siempre brillará, por siempre brillará. Tu amor, fuente inagotable, sol que brilla, amanece hoy, con tu gloria, Dios, resplandece hoy, con tu perdón, tu amor, la oscuridad no tiene lugar, amanece hoy, con tu perdón, tu amor. Gracias, Dios, porque por los méritos de tu sangre preciosa hemos sido lavados, hemos sido perdonados. Te glorificamos, Dios. Tú eres digno, Señor. Te adoramos, Señor. Preciosa sangre se derramó
preciosa sangre yo por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me transformó. Gracias, Jesús. Preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, y tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Eres hermoso, Señor, y te adoramos, oh Señor. Eres precioso, Dios. Cuán sacrificio grande que hiciste en la cruz del Calvario, Dios, al morir por nosotros. Aleluya, te exaltamos, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos.
A ti sea la honra, la gloria y el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este tiempo es un tiempo de alabanza, de adoración a Dios, de poder compartir con cada uno de ustedes un tiempo de amor, un tiempo de reflexión, un tiempo de enseñanza. Y yo les invito a que ahí estén muy atentos a ver nuestros anuncios. Iglesia, en este nuevo mes de mayo te invitamos a la programación de Casa del Alfarero. Iniciamos los 7 días de ayuno de gran bendición para todos. Habla con tu líder para que te comparta el link de conexión. El bautismo en la fe cristiana es la manifestación pública de nuestro arrepentimiento y de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si en tu corazón hay este hermoso deseo, te invitamos a inscribirte hasta el 11 de mayo al 321-946-0193. Continuamos con la campaña de la canasta de amor con útiles de aseo personal. Lo puedes llevar a nuestra sede del barrio Cincuentenario. Todos los viernes te esperamos en el Amanecer con Dios. Cierra tu semana con una gran bendición. Los jóvenes en Casa del Alfarero tenemos nuestro propio espacio todos los domingos de 5:30 a 6:30 de la tarde. Ven con un amigo. Te esperamos. Iglesia, Dios les bendiga. Me siento con el corazón lleno de gozo por esta mañana estar en este lugar. Hoy domingo, ustedes allí desde casa, con un corazón dispuesto, abierto para escuchar hoy la palabra de Dios. Me siento contento porque tengo el privilegio hoy de traer la palabra de Dios a la novia del Señor Jesús, a la iglesia. Y sé que usted está allí con un corazón anhelando la presencia de Dios, anhelando ser instruido y dirigido por Dios a través de su palabra. Ahí donde está, quiero orar por usted para pedirle al Espíritu de Dios que nos hable y nos enseñe y nos instruya en su verdad, en su palabra. Padre, te doy gracias por los hermanos que hoy domingo, en esta mañana, Señor, se conectan para escuchar tu gracia, escuchar tu favor, escuchar tu palabra, Señor, que transforma nuestro corazón. Enséñanos, Dios, a acercarnos más a ti. Enséñanos a conocerte a través de las Escrituras, porque tu palabra es la que nos guiará a toda verdad, Señor. Tu Espíritu Santo que mora en nosotros, Señor, nos da la capacidad de entenderte, de escucharte y, por supuesto, de poner en obra tu palabra. Hoy, instrúyenos, Dios. Háblanos, que tu iglesia escucha. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hoy, querida iglesia, quiero compartirles la palabra de Dios. Titulé esta enseñanza, una fe que crece y se fortalece cada día en tiempos difíciles. Una fe que crece y se fortalece cada día en tiempos difíciles. Y quiero, a manera de introducción, dirigir unas palabras para poder entrar en contexto frente a lo que Dios hoy puso en mi corazón a través de su palabra para comunicarle a su iglesia. Vivimos en un mundo que de continuo nos hace promesas de derribarnos y tratar de traer incertidumbre a nuestro corazón. Por ejemplo, un virus capaz de matar a millones de personas en poco tiempo, como el coronavirus. Una sociedad que abraza conceptos inmorales y a su vez intenta arrastrar a esa inmoralidad a quienes hemos decidido agradar a Dios. Yo sé que usted se ha sentido muchas veces identificado con esto. Sentimos como que el mundo aprieta y acosa mucho y trata de empujarnos hacia el pecado y la tentación nos rodea. Eso hace que cada persona que haya creído en Jesús, como usted y como yo, que somos creyentes, que somos cristianos, que hemos creído en el Señor Jesús, estemos intensamente ocupados cada día por fortalecer nuestra fe y nuestra perseverancia, en una vida piadosa, en una vida de justicia. Es apenas lógico. El Señor nos dejó la tarea de vivir en santidad y de vivir en pureza, de alcanzar lo que en la palabra conocemos en la doctrina sana como la santificación progresiva. Dios quiere que nosotros cada día estemos apuntando hacia vivir en santidad, porque Dios es un Dios santo. Es por eso que hoy la palabra de Dios nos enseñará cómo crecer espiritualmente a pesar de la situación que nos rodea tan hostil. A pesar de que los creyentes seamos personas llamadas por Dios
a vivir en santidad en un mundo lleno de incertidumbre y de inmoralidad, nosotros hoy veremos cómo la palabra de Dios nos capacita y nos faculta para poder cumplir con ese llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas. Y el texto base para esto es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10, y voy a leer a favor de ustedes. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, versículo 6, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y selección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mientras leía este texto y meditaba en él, me asombraba de cómo Dios, a través de su palabra, nos daba la capacidad de poder vivir una vida sin estar tropezando de continuo y de seguido en el pecado. Y esto es precisamente lo que estamos viendo acá, porque aquí el apóstol está dirigiéndose a la iglesia. Eso lo vemos en el capítulo 1, en el versículo 1, que no lo leímos, pero para entrar en contexto: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Dios Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea que este texto está dirigido a creyentes, a personas como usted y como yo, que tenemos un corazón y un alma que ha creído en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y sé que allí se goza porque puede decir, bueno, yo he creído en Jesús. Y si usted no ha creído en Jesús, buena es esta hora para que usted pueda depositar su fe y su corazón en Jesús y creer que solo en Él hay salvación, para que estas promesas también puedan ser parte de su vida. Entonces es un texto dirigido a creyentes. El apóstol se está dirigiendo a creyentes hablándoles de los beneficios que ya poseemos quienes hemos creído en Jesús. Ya poseemos todo lo necesario para sustentar nuestro crecimiento espiritual, porque aquí el punto central de la enseñanza que el Espíritu de Dios trae hoy a través de su palabra es cómo crecer espiritualmente, una fe que crece y se fortalece. Y este texto nos enseña una verdad impresionante. Ya nosotros, por haber creído en Jesús, poseemos todo lo necesario para sustentar nuestro crecimiento espiritual, para fortalecernos espiritualmente y para perseverar en una vida de integridad, en una vida piadosa, una vida de entrega a Dios. Y eso es lo que significan las dos palabras que vemos en el versículo 3, la vida y la piedad. La vida, la palabra aquí, el término aquí utilizado para la vida, alude a la salvación eterna. O sea, ya somos salvos, ya tenemos la salvación. Eso es completamente consistente con lo que usted ha leído en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo ve? Entonces, todo aquel que ha creído en Jesucristo ya posee la salvación, pero también en este caso, habla de la piedad, que es algo que también nos ha sido dado. En este caso, la piedad tiene que ver con la lealtad, la obediencia a Dios, la santidad. Esto nos enseña que nosotros entonces
No solamente hemos recibido la salvación, sino que hemos sido dotados y facultados por el Espíritu Santo de Dios o por Dios para vivir piadosamente. Esto es gracias al Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña también la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 14. Leo para ustedes, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Lo ven? Dios está en control y direccionando y dirigiendo a quienes le pertenecen, a quienes son creyentes, a quienes aman a Dios, pertenecen a la familia de Dios. Eso también lo enseña el mismo Romanos 8, pero el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí vemos el poder del Espíritu Santo, que es el mismo Dios, obrando a través de nosotros, aunque ni siquiera nosotros tengamos, naturalmente hablando, lo suficiente para agradar a Dios. Él nos faculta para vivir una vida piadosa, para vivir una vida de santidad. Entonces, se nos ha sido dada la salvación por gracia y por regalo, pero también se nos ha sido dada la capacidad de vivir en una vida piadosa y vivir en santidad. Pedro quiere dar a entender con esto a usted y a mí, que somos la iglesia, que el creyente no debe vivir como si le faltara algo más, algo especial para sustentar su crecimiento espiritual, como si le faltara algo para poder, en este caso, vivir en santidad, o como si le faltara algo para poder fortalecerse espiritualmente, como si le faltara algo para poder perseverar en la fe, como si no tuviera forma alguna de vivir una vida espiritual fortalecida. Así no debe vivir el creyente. Eso es lo que el apóstol está aquí hablando a nuestra vida. Tú y yo, como creyente verdadero, ya tenemos todos los recursos, por decirlo así. Y hablamos aquí también del Espíritu Santo, que Él no es un recurso, Él es el mismo Dios en nosotros. Y eso nos da la capacidad de poder vivir en santidad, lo que no pueden hacer quienes todavía no han creído en el Señor Jesús. Y eso lo enseña Romanos 3, versículo 23, y Romanos 3, del versículo 10, 11 y 12, para que usted lo lea en casa. La naturaleza caída del hombre, cómo está imposibilitado por sus propias fuerzas de vivir una vida agradable a Dios. Entonces, cuando llegamos a Dios y creemos, y Él nos perdona, nos ha lavado y nos ha vivificado y nos ha dado la salvación, nos faculta con la capacidad de poder vivir una vida espiritualmente fortalecida. Y para poder entender esto a profundidad, yo quiero, mi querido hermano, que analicemos unas palabras claves que nos ayudarán a profundizar en esto, ¿sí? La primera palabra que encontramos aquí es su divino poder, palabra clave. Estoy hablando de algunas palabras claves que seleccioné para entrar en el significado real del texto, de lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia a través del apóstol Pedro en este caso. Su divino poder, lo leímos en el texto, este término, esta frase, digamos que se refiere a Jesús, realmente personifica a Jesús. Él es la fuente de la perseverancia del creyente y la suficiencia que sostiene la salvación del creyente. Su divino poder en realidad es el mismo Jesús de lo que se está refiriendo acá. Entonces, de Él emana todo lo que nosotros, en este caso, necesitamos para poder vivir una vida agradable a Dios, para poder vivir en crecimiento espiritual, para poder vivir fortalecidos espiritualmente en estos tiempos tan difíciles que enfrentamos hoy en día. Y esto es completamente consistente con lo que usted y yo encontramos en la palabra de Dios, en el Evangelio según Juan, capítulo 5, versículo 39. Yo sé que usted lo recuerda, la mayoría conocemos ese texto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Jesús, y se está dirigiendo a sus apóstoles, a sus discípulos, a los que han creído en Él, y les está diciendo que conocer las Escrituras, la palabra de Dios, profundizar nuestra vida en ella, sembrar nuestro corazón en la palabra de Dios, equivale a conocer a Jesús. Y que cuando nosotros conocemos a Jesús, en este caso, todos sus atributos, su poder y su omnipotencia y su soberanía, está a nuestro favor para que podamos, en este caso, vivir una vida como Dios espera que la vivamos.
una vida de crecimiento espiritual. Conocerlo a Él, entonces, eso es la vida eterna. Y las Escrituras nos enseñan de Él, en este caso, que si conocemos las Escrituras, en realidad estamos conociendo a Dios. Entonces, mi querido hermano, aquí no habla de un conocimiento intelectual. Está hablando de un conocimiento íntimo, de una relación íntima. No se trata de que, bueno, sí, ok, aquí la Biblia dice esto de Jesús, bueno, ok, interesante. No, no es solo un conocimiento intelectual, es un conocimiento íntimo, igual a lo que encontramos en Amós capítulo 3, versículo 2, la parte A, me encanta esa parte. A vosotros, está aquí Dios hablando al pueblo de Israel y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Dios, ese es el sentido de conocer a Jesús al que Él se refiere cuando dice que a través de que lo conocen, Él otorga la vida eterna. Un conocimiento íntimo, una relación íntima con Dios, la cual en este caso es solo para aquellos quienes temen a Dios. Entonces, en este caso, querido hermano que está escuchando con su corazón allí sensible a la palabra de Dios, nosotros debemos trabajar en una comunión íntima con Dios a diario, para que de esta forma podamos ver ese poder de Dios obrando a nuestro favor para ayudarnos a vivir una vida piadosa. Eso también es lo que enseña, en este caso, el apóstol Pablo, contando a la iglesia su experiencia con Jesús en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Jesús le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí Jesús hablándole a Pablo, Jesús está aquí hablándole a Pablo y Pablo le está contando esto a la iglesia. Jesús le dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es importante, hermano. Usted no puede perder esto de vista, esta verdad, porque es el poder de Jesús el que puede sostenernos a pesar de nuestra debilidad, a pesar de tu naturaleza frágil, débil, caída, a pesar de que nosotros aún estemos lidiando con un cuerpo que tiende hacia la maldad. En este caso, nosotros tenemos esa responsabilidad de construir una relación íntima con Jesús para que nuestra vida sea dirigida por Él y sea potencializada para poder crecer espiritualmente. Entonces es el poder de Jesús el que nos sostiene. No tiene que ver con nuestra debilidad. Y esto es muy importante porque también nos enseña a depender de Dios. Esto nos muestra de que el creyente, sin importar su nivel de crecimiento espiritual, siempre va a depender de Jesús. Tú y yo necesitamos entender que debemos depender de Jesús siempre, sin excepciones. Todo creyente debe depender de Jesús, depende de Dios. Jesús es el que puede conducir a todo creyente a la santidad, no hay otra forma. Otra palabra aquí clave que tú y yo debemos tener presente para comprender bien a dónde nos quiere llevar la palabra de Dios hoy, es la palabra que está aquí en el texto como grandísimas promesas. ¿De qué promesas se está hablando? Grandísimas promesas, hace referencia a las promesas de la vida abundante y la vida eterna. Entonces, importante entrar en contexto con eso, porque aquí nos está diciendo que el Señor nos ha concedido a través de su presencia la salvación, en este caso la seguridad de la salvación. Y aún así también lo segundo que nos habla aquí es participante de la naturaleza divina. Nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. ¿Qué significa esto? Algunos han malinterpretado esto y creen que está hablando de que ahora nos endiosamos y somos Dios porque participamos de la naturaleza divina. No es eso lo que está enseñando. El texto en realidad alude a que somos morada de la Trinidad. Cuando usted se convierte en la casa en donde Dios habita, que es lo que ocurre con el creyente, según Romanos 8:14, que mora y dirige al creyente, en este caso, eso es participar de la naturaleza divina de Dios, la naturaleza divina del Señor. Y eso es completamente consistente con la palabra de Dios en el Evangelio, según Juan, capítulo 14, versículo 17. Leo a favor de ustedes. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, ¿lo ve? No pertenece al mundo, a Dios,
porque no le ve ni le conoce. Solo los hijos conocen a Dios. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, ¿lo ve? Y estará en vosotros. Él mora con nosotros. Esa es la forma en como usted y yo podemos participar de la naturaleza divina de Dios. Y es siendo morada del mismo Dios. Entonces la salvación también trae un beneficio y es que nos permite que Dios pueda morar dentro de nosotros. Y con eso unas consecuencias maravillosas a nuestra vida. Somos salvos por Jesús, hermano, por medio de la fe genuina en Él, no por obras. Entonces, en este caso, es importante que recordemos lo siguiente. Dios le ha dado a usted la salvación. Usted es salvo por la fe en Jesús. Y al mismo tiempo, Él lo ha facultado a usted para que usted pueda vivir en santidad. Eso es lo que hasta el momento hemos podido, en este caso, resumir. Somos sostenidos por Él y capacitados por Él para perseverar en la fe. Mire también lo que dice el mismo versículo 20 de ese mismo Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 20. Leo a favor de ustedes. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Lo ve? ¡Qué hermoso! Es una forma de participar de la naturaleza divina de Dios. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Eso es hermoso. Sé que usted se regocija de saber estas verdades maravillosas. Aún así, alguno puede preguntarse lo siguiente. Si soy salvo, Dios sostiene mi salvación y aparte de eso, he sido dotado para vivir en santidad, para vivir una vida agradable a Dios, ¿por qué aún estoy batallando con ciertos pecados? ¿Por qué después de tanto tiempo aún hay ciertos pecados que aún no puedo vencer? Creo que muchos nos hemos hecho esas interrogantes en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué aún no logro perseverar en la fe como lo hacen otros hermanos que conozco en la congregación? ¿Por qué no veo crecimiento espiritual en mi vida si tengo todos los recursos para crecer? La respuesta es la siguiente. Porque a pesar de haber sido capacitados y dotados por Dios, muchas veces no estamos haciendo la parte que a ti y a mí como cristianos nos corresponde. Y es lo que empezamos a encontrar a partir del versículo 5 de este texto base. Vamos a ver algunas palabras claves que nos ayudan a profundizar en eso y a poder entender qué es eso que a nosotros nos corresponde hacer, que no nos permite, que no hemos hecho y por ende no nos ha permitido ver crecimiento espiritual en nuestra vida. No nos ha permitido ver que permanezcamos firmes en la fe. Y aquí hay varias palabras claves. Quiero hablar primero de algunas de estas dos, y es por esto mismo. Versículo 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Esta palabra, por esto mismo, resume algo, resume lo que ya hemos hablado anteriormente. Por esto mismo se puede entender aquí como debido a que somos salvos y estamos dotados por Dios para vivir en santidad, siguiente palabra clave o frase clave, añadid a vuestra fe, mire, añadid a vuestra fe. O sea, aparte de eso, debemos agregar a nuestra fe algo. Y la palabra aquí, añadid, en el texto original, realmente traducido correctamente, da a entender que el significado es dar en abundancia y con generosidad. Dar en abundancia y con generosidad. Entonces, lo que a continuación Dios demanda de nosotros para vivir en una vida de fortaleza espiritual, lo que a continuación vamos a ver es lo que Dios demanda para que podamos vivir una vida de fortaleza espiritual. Son 7 cosas que debemos trabajar los creyentes todos los días para poder crecer espiritualmente y perseverar en la fe, aún en medio de momentos tan difíciles y tiempos tan difíciles como estos. Y se encuentran las siguientes 7 virtudes, digámoslo así, 7 cosas claves o principios que debemos trabajar en nuestra vida. La primera, virtud. Está ahí, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Virtud. Esta palabra en realidad habla de la calidad de vida o estilo de vida cotidiano y práctico que hace sobresalir al creyente de en medio del mundo impío.
tiene que ver con tu estilo de vida. Aquí el apóstol está diciendo, el creyente debe agregar a su vida diaria un estilo de vida íntegro. Debe tratar el pecado y sacarlo de su vida. Debe vivir una vida piadosa, una vida íntegra hasta el punto en donde se diferencie de en medio del mundo. No es normal que un creyente esté en medio del mundo y no sobresalga. Una de dos, o estás viviendo piadosamente o no lo estás viviendo. Si estás viviendo piadosamente, vas a sobresalir porque no encajarás en medio de conceptos que van en contra de la moralidad de Dios. ¿Lo ven? Entonces, esta palabra virtud es lo que Dios pide que nosotros agreguemos a nuestra fe. Virtud, en este caso, un estilo de vida cotidiano práctico, en este caso de santidad y de pureza que nos ayuda, nos hace sobresalir en medio de un mundo impío. Una vida moral en medio de una sociedad inmoral. Segunda característica que Dios espera que nosotros desarrollemos, que está en nuestras manos hacer, que es nuestra responsabilidad para poder crecer espiritualmente. Conocimiento. Y aquí está, a la virtud, conocimiento. Conocimiento alude a comprender y aplicar bien la palabra de Dios como producto de estudiarla diligentemente. Aquí está hablando del conocimiento íntimo de Dios que se da a través de las Escrituras, porque es a través de las Sagradas Escrituras que Dios se ha revelado a la humanidad y se ha revelado para que sus hijos puedan tener una relación íntima con Él. Entonces, escudriñar la palabra de Dios nos permite en este caso tener un conocimiento íntimo de Dios, comprender y aplicar bien la palabra de Dios. Debemos trabajar en eso, hermano. Usted y yo debemos trabajar en cultivar una vida de devoción a la palabra de Dios. ¿Cómo está tu relación hoy con la palabra de Dios? Algunos pueden que se sientan divorciados de la palabra de Dios. Quiero decirte que en ella es donde se halla la libertad para nuestra vida. La otra característica o virtud que debemos agregar a nuestra vida para crecer espiritualmente es dominio propio. Y aquí el término habla de contenerse. En realidad, traducido correctamente del griego koiné al castellano, habla es de contenerse en el sentido como lo hace un atleta para alcanzar su meta. El atleta se abstiene de muchas cosas, controla su carne, sus deseos. El creyente debe controlar su propia carne por iniciativa propia. Es un deseo que debe estar en el creyente para que él pueda, en este caso, alcanzar la meta que nuestro Señor nos ha designado, y es crecer espiritualmente. Esto es completamente consistente con lo que también encontramos en la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí tenemos al apóstol Pablo enseñando que él trata con dureza a diario su carne para no complacer los deseos de su carne que son pecaminosos. El creyente debe tratar con dureza su naturaleza pecaminosa y no dejar que los pecados lo controlen y lo gobiernen. No necesita vivir así porque ha sido facultado por el Espíritu de Dios para vivir en santidad. La otra palabra clave aquí, cuarta virtud, paciencia. Paciencia. Esto alude a resistencia, en realidad traducido correctamente es resistencia. Alude a resistir sin ceder a la tentación o a la prueba. Resistir sin ceder a la tentación o a la prueba. Capacidad de soportar, no por resignación, escuche bien, sino por una esperanza vibrante. Entonces, en este caso, Dios espera que nosotros trabajemos en la paciencia frente a todo lo que nos agobia, frente al rechazo debemos ser pacientes, frente al llamado que Dios nos ha hecho y las promesas de Dios debemos ser pacientes y también debemos resistir. La paciencia aquí tiene que ver más con resistir la tentación que nos está rodeando y que trata de, agobiarnos, no solo la tentación, sino también las pruebas. Quinta virtud que debemos trabajar los creyentes, la piedad.
la piedad. Y de esto hablamos un poco al principio. La piedad significa reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Vivir en justicia y en santidad. De eso se trata. Dios espera que tú trabajes en una vida de santidad, que tú moldees tu vida conforme a los principios y a la ley moral de Dios, y no que te amoldes a la moralidad acomodada del mundo y del sistema. Dios te llama a vivir conforme a sus mandamientos, conforme a su moralidad, porque solo la moralidad de Dios es realmente moralidad. La moralidad no es subjetiva, es objetiva y se basa en la palabra de Dios. La otra virtud que tenemos que trabajar nosotros es en este caso el afecto fraternal. Pero antes de hablar de esa, quiero hablar un poco más acerca de la piedad, porque frente a la moralidad, Dios espera que usted y yo desaprobemos lo que está mal y aprobemos lo que está bien conforme a Dios. Y eso nos traerá algunas veces incomodidad y problemas, porque no seremos aceptados por muchos al decir que lo que el mundo llama bueno es pecado. Cuando diremos lo que Dios quiere que digamos, la gente en este caso no le va a gustar porque muchos están aferrados al pecado. Pero Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que aprobemos lo correcto según Él y desaprobemos lo correcto. Y si estamos haciendo eso, vamos a ser señalados entonces. Porque se trata de una persona piadosa viviendo en medio de un mundo impío. Es algo difícil, hermano, pero es conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí, sexta virtud, afecto fraternal. Esto alude al sacrificio mutuo que debe haber entre los hermanos en la fe. Otra virtud que usted y yo debemos trabajar. Amor entre los hermanos en la fe. Afecto fraternal. Y esto es completamente consistente, o es lo que enseña también la primera carta del apóstol Juan, en este caso en el capítulo 4, versículo 20. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Lo ve? Este texto es extraordinario, hermano. Pone en evidencia que quien dice que pertenece a Dios, pero odia a otro creyente o alguien que es creyente, es un mentiroso. ¿Y mentiroso en términos de qué? De lo que está diciendo. Si alguno dice, yo amo a Dios, eso es sinónimo también de decir que soy creyente, porque en este caso quien ama a Dios son los que le han conocido. ¿Lo ve? Entonces, cuando dice aquí que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, lo que está haciendo es desaprobar su afirmación de que es un verdadero creyente. Entonces, no es posible que alguien diga que ama a Dios, que cree en Dios, pero aborrece o odia a otro creyente. Eso no tiene sentido desde el punto de vista bíblico. Los verdaderos creyentes se aman entre sí, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Lo ve? Entonces, en este caso, Dios quiere que trabajes en amar a tus hermanos en la fe. Ahora, sabemos que a veces es difícil, algunos hermanos en la congregación, algunos hermanos en la fe son un poco difíciles. Nosotros mismos a veces somos difíciles para otras personas. Eso no significa que estés odiando, eso es diferente a odiar. La conducta aquí de odiar es de repudio completo. Eso no debe estar entre el pueblo de Dios. Y si alguien repudia o detesta o odia a otro creyente, con eso está probando entonces que esta persona no es creyente, no es cristiano. Eso es lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Entonces, hermano, trabaja en el amor. Debemos ser compasivos con los hermanos. ¿Tienes en mente un hermano que tiene necesidad en este momento? Provéele a tu hermano. Sé generoso con él. Y yo sé que Dios en este momento habla a nuestro corazón y nos trae a memoria personas que Él quiere que ayudemos, hermanos en la fe. Y la séptima y última virtud en la que el creyente debe trabajar, amor. Y aquí la virtud amor alude al sacrificio generoso, no interesado en recibir algo a cambio. Esto es completamente consistente con Mateo 5:44, la parte A del versículo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces aquí vemos una muestra del tipo de amor que Dios quiere que tú trabajes todos los días para que crezcas espiritualmente. Y en este caso, este tipo de amor es un amor en donde tú no lo haces por conveniencia, estás dando desinteresadamente. A pesar de que te paguen con injusticia, te paguen con maldad, a pesar de que te paguen, como dice aquí, con persecución, a pesar de que te paguen aquí con ultrajo, a pesar de que te paguen aquí en este caso, con aborrecimiento, ama. Y 1 Corintios 13 nos habla acerca del amor, es un amor sin interés personal. Eso hará, hermanos, si usted está viviendo así, una vida piadosa, y amando de esa forma, usted va a sobresalir entre el mundo. Se va a notar. La gente verá y dirá, esta persona es diferente a todos, porque aquí el deber ser es que cada persona odie a otra cuando le paga mal, pero Dios manda a amar a quienes nos odian. Entonces, muchachos, iglesia, jóvenes, padre de familia, amigos que nos están escuchando, si estas 7 virtudes abundan en el creyente, no será inútil o ineficaz. Porque si estas 7 virtudes abundan en el creyente, este creyente va a crecer continuamente espiritualmente hablando. Va a crecer, va a ser fortalecido espiritualmente. ¿Cuáles son esas 7 virtudes o principios o fundamentos en los que el creyente debe trabajar diariamente? Virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y esto es importante porque aquí dice que si usted tiene estas características en usted, y usted trabaja estas características y estas virtudes están presentes en su vida, usted no estará ocioso. Y la palabra aquí es un sinónimo de inutilidad, inactividad o incluso infertilidad. Eso traduce, esos son sinónimos de la palabra ocioso. Y la palabra fruto, que es lo opuesto a esto, que es lo que usted va a recoger o lo que va a ver en su vida, cuando usted en realidad vive estas 7 virtudes, es que usted se va a distinguir a simple vista de un creyente, se va a distinguir a simple vista de un no creyente. El fruto es toda esa vida de integridad y de crecimiento espiritual que usted va a ver. ¿Lo ve? Frente al fruto que Dios quiere que usted experimente, eso es lo que lo va a distinguir a usted a simple vista de medio del mundo. ¿Te confunde la gente con alguien no cristiano? Es hora de que revises cómo está tu vida en términos de piedad y de moralidad. Porque si estás viviendo una vida piadosa, lo repito, en medio de un mundo de maldad, entonces vas a sobresalir. Vas a sobresalir, es evidente, es por lógica. Una vida cotidiana de obediencia a Dios es el fruto que Dios quiere que se vea evidenciado en ti a través de esas 7 virtudes. Quiero que preste atención a mis palabras, hermanos, con esto cierro. Hay creyentes que dan fruto y crecen cada día más espiritualmente porque agregan a su fe estas 7 virtudes y así viven en victoria sobre la tentación. Pero también hay creyentes que descuidan su fe y no trabajan por agregar a su vida estas 7 virtudes. El resultado así será frustración será frustración al verse vencidos por las luchas y por las tentaciones. Si te esfuerzas por añadir, como dice el apóstol, estas 7 virtudes, tu vida espiritual florecerá y verás fruto abundante, fruto de Dios en tu vida. ¿Qué tipo de cristiano eres tú? ¿Cuál de estos dos? ¿El que trabaja estas virtudes o el que ignora esto? ¿Eres de los que su fe se fortalece cada día o de los que se debilita cada día su fe? Como una velita que está a punto de apagarse. Dios te llama hoy a edificar tu vida espiritual a diario, hermano, a diario. A trabajar estas 7 virtudes, recordando que las vas a alcanzar no porque eres bueno, sino porque Él te facultó lo que vimos al inicio, la vida y la piedad. Él te salvó
cambió tu naturaleza y te dio la capacidad, ahora que eres creyente, de poder vivir estas 7 virtudes. Él te llama a vivir en victoria en medio de la dificultad. Él te llama a ser fructífero, querido hermano. Y el versículo 10 concluye eso de una forma maravillosa. Versículo 10, no caeréis jamás. O sea, esto no significa que no pecarás. El creyente cometerá pecados. De hecho, es una de las formas en las que nos hacemos cada vez, nos ayuda a mantenernos aterrizados y conscientes de que dependemos de Dios y necesitamos de Dios. Algunas veces pecará. No será el común denominador o el patrón el pecado en su vida, porque eso es otra cosa. Pero en este caso, cuando dice no caeréis jamás, esto en realidad habla de no tropezarás por las dudas. La desesperación no debilitará tu fe. El temor tampoco, en este caso, te debilitará tu crecimiento espiritual, sino que disfrutarás una vida de victoria y de la seguridad de la salvación que te fue entregada. En este caso, queridos hermanos, si trabajas estas 7 virtudes, no tropezarás jamás, no caerás, en el sentido de que la duda y la desesperación y la aflicción del mundo y las dificultades no quebrarán tu fe, no quebrarán tu fe. Quiero orar por ti que estás allí en este momento, escuchando esta enseñanza. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos y las personas, todos los que estuvieron escuchando. Gracias, Señor, porque tu iglesia ha escuchado palabra tuya. Yo los bendigo con toda bendición de lo alto. Te pido que esta palabra, Señor, haga una marca en nuestro corazón, Señor. Nos talle, nos cale y nos motive a vivir en santidad, Dios. Tu palabra nos motiva a vivir en santidad. Tú vienes pronto, Cristo. Y en medio de este mundo de maldad seremos señalados, Señor, y juzgados injustamente, Señor, solo por el hecho de pertenecer a ti. Pero nosotros estamos dispuestos, Señor, a vivir en santidad, a construir estas 7 virtudes en nosotros, sabiendo que es tu poder el que nos ayuda a que sean una realidad en nuestra vida. Confiamos en ti, Señor, y fortalécenos para que podamos hacer nuestra parte y nuestra vida espiritual cada vez florezca y cada vez crezca más y más. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos ustedes y recuerden que Dios está a favor de quienes le buscan.